Muy buenos días a todos. Es para mí un honor y un placer estar compartiendo este espacio con ustedes. Mi nombre es Kevin Renato Rojas Sandoval y soy docente de la Facultad de Educación en la Universidad del Valle de Guatemala. El día de hoy, mi presentación se basa en la implementación del principio de los ambientes menos restrictivos como una propuesta para los procesos de inclusión educativa. Para contextualizarnos sobre la situación de las personas con discapacidad en Guatemala, tenemos algunos datos interesantes. Encontramos primero que únicamente el 0.26% del presupuesto nacional de educación se destina al rubro de inclusión. Además, el 50% de las personas con discapacidad no cuenta con ningún nivel educativo en Guatemala. Por último, se estima que únicamente el 1% de las personas con discapacidad alcanzan los niveles de educación secundaria y superior. Entonces, reconociendo que aún existen muchos obstáculos que no permiten la realización y desarrollo pleno de las personas con discapacidad, y que todos los esfuerzos de inclusión que se han realizado en Guatemala se centran en condicionar los espacios físicos y sensibilizar a la población, pero que aún no existe un marco de referencia que defina un proceso claro para la colocación de los estudiantes con discapacidad dentro del sistema educativo nacional, se consideró investigar la situación de la inclusión educativa en Guatemala y cómo ésta se compara con la de otros países en el mundo. Además, con base a estos resultados, se presenta entonces una propuesta basada en el principio de los ambientes menos restrictivos y se cuestiona la necesidad de reorganizar los servicios de atención educativa que se prestan a las personas con discapacidad dentro del país. Se encontró que aún al día de hoy existe un debate generalizado acerca de la implementación de servicios de educación especial y de educación inclusiva en el mundo, sobre cuál representa más beneficios y cuál debería ser el criterio para seleccionar a uno por sobre el otro. Esta situación se refleja en las políticas públicas de cada contexto. En ese sentido, la mayoría de los países aún prestan ambos servicios de forma simultánea, pero existen algunos otros, como en el caso de Portugal, España o Italia, que han legislado para eliminar los servicios de educación especial por completo, para así poder dirigir estos recursos económicos hacia la construcción de instituciones de educación inclusiva que puedan responder adecuadamente a todas las necesidades educativas sin distinción alguna. A pesar de esto, es necesario destacar que en la mayoría de los países que implementan simultáneamente ambos servicios, se han encontrado dificultades a nivel de concreción de sus propias políticas, ya que la mayoría de las veces estas reflejan un paradigma de integración y no de inclusión. Además de que no existe un parámetro o directriz clara con respecto a la selección de un servicio u otro y los recursos financieros destinados al cumplimiento de dichas políticas no son suficientes, lo cual lleva a priorizar a algunos grupos por sobre otros. Por último, en el caso de los países de la región centroamericana y del Caribe, se encuentra además que existen otras problemáticas producto de sus características históricas, sociales y económicas que dificultan aún más la inclusión educativa, como lo son los altos índices de desempleo, desnutrición, pobreza e inequidad social de la región. Con relación a la situación actual del proceso de inclusión educativa en Guatemala, si observamos la siguiente gráfica realizada con base a los indicadores educativos proporcionados por el Ministerio de Educación para el año 2021, podemos observar que se atendió a un total de 13.070 estudiantes con necesidades educativas especiales. Si esta cifra la comparamos con la población en edad escolar estimada para el año 2021, que fue de 5.046.390 estudiantes, y con el total de personas con discapacidad estimado en Guatemala, que es de 1.700.000 habitantes o el 10% de la población total del país, podemos inferir que existe un subregistro, considerando que al día de hoy no contamos con un dato oficial sobre el porcentaje exacto de la población en condición de discapacidad que se encuentra en edad escolar. Del mismo modo, con relación a la colocación o ingreso de los estudiantes dentro del sistema educativo nacional, se encontró que el único criterio que se toma en consideración es el de la edad cronológica,
considerándose habitualmente los 7 años cumplidos como la edad de ingreso oficial a la educación primaria, aunque esto no figure dentro de la legislación del país. Además, a pesar de que existen políticas nacionales que regulan dicho proceso, se encontró que los estudiantes con o sin discapacidad únicamente pueden ingresar al sistema oficial por medio de centros educativos eh, públicos, privados, municipales y por cooperativa que estén regulados por el Ministerio de Educación. Esto implica que aquellos estudiantes con discapacidad que asisten a instituciones de educación especial no oficiales o incluso aquellos que se encuentran en sobreedad quedan excluidos entonces del sistema de educación nacional. Por último, se encontró que a pesar de contar con una diversidad de programas, servicios y opciones educativas para las personas con discapacidad, el paradigma de inclusión educativa que actualmente impera en Guatemala no ha respondido a sus necesidades específicas y, en cambio, ha constituido de nuevas barreras que continúan perpetuando su exclusión del sistema educativo nacional. Como se puede observar en el siguiente esquema, a pesar de que se prestan de forma simultánea tanto servicios de educación especial como de educación inclusiva, estos funcionan de forma independiente y sin ninguna conexión entre sí. Además, los servicios de educación especial funcionan a la periferia del sistema educativo oficial y cuentan con la mayor cantidad de estudiantes con discapacidad. En contraposición, las instituciones que prestan servicios de educación inclusiva dentro del sistema educativo nacional cuentan con la menor cantidad de estudiantes con discapacidad y rara vez existe movilidad entre uno servicio y el otro. Además, la colocación de los estudiantes dentro de uno u otro sucede de forma arbitraria. Ante esta situación, se propone entonces una adaptación del principio de los ambientes menos restrictivos, el cual es uno de los principios fundamentales en los que se basa la política de educación inclusiva en Estados Unidos, en donde desde 1975 la ley requiere que las escuelas proveen de una educación apropiada y gratuita a los estudiantes con discapacidad y que dicha educación debe siempre permitir que los estudiantes con discapacidad puedan ser educados junto a sus pares en el ambiente menos restrictivo posible. Su colocación en aulas especializadas, su escolarización separada o la remoción total del ambiente educativo regular únicamente se considera cuando la naturaleza o gravedad de la discapacidad es tal que la educación en un aula regular, implementando todas las acomodaciones y servicios complementarios, no es lograda satisfactoriamente. Entonces, a pesar de que siempre se favorece la colocación en un ambiente inclusivo, se reconoce que existen algunos estudiantes que no pueden ser educados dentro de estos por la severidad de su condición. Entonces, se proveen de otras opciones de colocación en ambientes más restrictivos para poder proveer así una educación adecuada, pero únicamente después de que las instituciones educativas regulares han hecho el esfuerzo de otorgarle a los estudiantes las ayudas, las acomodaciones y adecuaciones necesarias para poder educarles en el ambiente menos restrictivo primero. La adaptación de este principio al caso específico de Guatemala implicaría entonces una reorganización y reestructuración de los servicios de educación especial y de educación inclusiva bajo un único espectro de servicios educativos dentro del sistema educativo nacional, en el cual se priorizaría la colocación de todos los estudiantes con discapacidad dentro del ambiente menos restrictivo posible, el cual se reconoce que es el aula inclusiva. O de forma paralela se seguirían prestando otros servicios más especializados pero más restrictivos para aquellos casos en los cuales la severidad de la discapacidad es tal que la opción menos restrictiva posible no preste los mayores beneficios para el individuo. A manera de conclusión, se observa entonces que la educación especial y la educación inclusiva guardan una relación diametralmente opuesta, pero que es necesario reconocer su coexistencia no antagónica si se pretende atender a las necesidades de un grupo tan heterogéneo
como lo es el de los estudiantes con discapacidad. Además, encontramos que actualmente los servicios de educación especial y de educación inclusiva se prestan de forma simultánea en Guatemala, pero que no existe un criterio para seleccionar uno u otro y esta decisión es tomada de forma arbitraria. Lo anterior resulta entonces en que la mayoría de estudiantes con discapacidad queden excluidos del sistema educativo nacional. Ante este escenario, entonces, el principio de los ambientes menos restrictivos se perfila como el elemento faltante a nivel de políticas públicas y de un marco de referencia que asegure el ingreso y promoción de los estudiantes con discapacidad dentro del sistema educativo nacional. Agradezco mucho su atención y esto es todo por mi parte.